Ya, perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Soy el alumno Nikita Hidalgo. El día de hoy voy a presentarles lo que viene a ser un repasito insano de lo que viene a ser anatomía del tórax, ¿no? Bien, el sistema que vamos a utilizar es el que estamos utilizando durante estos repasos académicos, que viene a ser un sistema de preguntas y después un poco de teoría. Un poco más que todo para que puedan reforzarse y entender un poco más o saber qué preguntas se pueden enfrentar en el examen, ¿no? Entonces, ya explicado esto, creo que podemos iniciar leyendo esta primera pregunta, la cual nos dice que la pleura parietal se refleja sobre el mediastino, tomando la forma tubular y se desliza sobre las estructuras ciliares para formar el pedículo pulmonar. Lo primero que tenemos que hacer ante una pregunta o ante un examen es identificar los temas que está tocándose, ¿no? Entonces, en este caso podemos identificar que el tema que se refiere a la pregunta son dos, ¿no? Pleura parietal y pedículo pulmonar. Bien, ya sabemos qué temas va a tocar la pregunta. Ahora hay que saber qué es lo que realmente nos quieren preguntar, o sea, hacia dónde se enfoca la pregunta, ¿no? Puede preguntarnos funcionalidad, puede preguntarnos relaciones, entonces, esta pregunta exactamente, ¿a qué se refiere, no? Si hemos sido un poco cautelosos al leer esta pregunta, podemos darnos cuenta que en realidad lo que nos está pidiendo no es tanto la pleura, sino nos está pidiendo la ubicación del pedículo pulmonar. ¿En relación con qué? Con las vértebras torácicas, ¿no? Entonces, una reformulación de la pregunta que podría hacerse acá para hacerlo menos engorrosa podría ser: ¿a nivel de qué vértebras torácicas se encuentra el pedículo pulmonar? Entonces, antes de responder esta pregunta directamente, podríamos hacer un pequeño repaso de lo que vendría a ser la teoría de pleura y la teoría de pedículo pulmonar, ¿no? Iniciemos por lo que viene a ser la pleura. Bueno, ¿qué es la pleura? La pleura viene a ser una membrana serosa que recubre a los pulmones, ¿no? Que está dividida en dos porciones, la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral es aquella que está recubriendo íntimamente a los pulmones. ¿Qué significa que recubra íntimamente? Que está adherida, está pegada directamente al órgano. Como está directamente pegada al órgano, es muy difícil diseccionarla. Esta pleura es generalmente de un color muy brilloso y muchas veces se puede confundir incluso con el propio parénquima pulmonar. La otra pleura que tenemos viene a ser la pleura parietal. Esta pleura también recubre los pulmones, pero esta no cubre directamente a ellos, sino que va a estar más bien relacionado con otras estructuras que se encuentran en la caja torácica. ¿Como quiénes? Como las costillas, como el diafragma o incluso con la región mediastínica. Entonces, un poco más para ubicarnos y definir lo que viene a ser esta pleura, podemos observar justamente en este corte transversal que se ha hecho al tórax. No sé si está agrandándose mi pantalla. Por favor, Miguel, ¿me puedes confirmar? Sí, está bien, está moviendo, sí. Ya, está bien, perfecto. Entonces podemos observar, ¿no? Entonces, en este corte transversal que tenemos acá, hay que identificar primero cuál es la pleura parietal y cuál es la pleura visceral. La más fácil de identificar es la pleura visceral. ¿Por qué? Porque como les había dicho, está íntimamente relacionada al pulmón. ¿Cuál es el pulmón? Esta estructura que vemos acá de un color medio morado, medio marrón oscuro, ¿no es cierto? Entonces, si somos cuidadosos, observamos que justamente acá hay una membrana, una pequeña membrana que está adhiriéndose directamente hasta el pulmón. Incluso está adhiriéndose en las porciones de las fisuras pulmonares. Entonces, tenemos ubicada lo que viene a ser la pleura visceral. Y en la pleura visceral también tenemos otra pleura, otra membrana que encontramos acá, no sé si ustedes pueden observarla, que está adherida justamente a la pared torácica, justamente en esta porción anterior, y también está justo adherida a lo que viene a ser la región mediastínica, o sea, cerca del corazón. Esta pleura que se encuentra acá viene a ser la pleura parietal. Y entre estas dos pleuras se va a encontrar un espacio que contiene un líquido. Primero, el espacio se va a llamar el espacio pleural y el líquido que contiene, líquido pleural. Ahora, una pregunta que yo recuerdo que vino en el anterior examen que yo di, yo recuerdo que yo soy de la base 60, así que el anterior año yo di el examen, fue una pregunta respecto a la cantidad de líquido pleural que se genera o que hay en esta cavidad. La cantidad de líquido es de 10 a 15 mililitros, ¿no? De 10 a 15 mililitros. Y tal vez les pueden preguntar cuánto líquido pleural se genera al día. Al día se genera unos 100 mililitros de líquido pleural. Bien, ahora, otra cosa que se puede comentar aquí sobre este espacio pleural es que en realidad este espacio pleural es un espacio virtual. ¿A qué se refiere con espacio virtual? En que realmente no es un espacio como tal, sino que tiene la potencialidad de convertirse en un espacio. Me explico. Imaginemos
A ver, creo que mejor puedo prender mi cámara acá para explicarlo un poco mejor. Por favor, confírmeme si se ve. Ya. Si se ve acá, por ejemplo, tengo un cuaderno. Sí se me ve, Miguel, ¿verdad? Me estoy viendo la diapositiva desde mi celular. Un momento, voy a ver A si es ver, voy a que... dejar de compartir un momento y quiero mostrar justamente algo. Ya, sí se ve mejor, mi... Ahora Ya. sí. Imaginemos que este cuaderno, justo este cuaderno de acá, viene a ser la pleura, ¿no es cierto? Vemos que esta pleura, después voy a explicar lo que viene a ser este doblez que tiene la pleura, va a generarse un pequeño espacio acá, pero es como el cuaderno, no se nota el espacio. En sí, dentro de este espacio que habría en el cuaderno, o sea, cuando nosotros abrimos ese pequeño espacio, ahí hay un líquido viscoso, que vendría a ser justamente ese líquido pleural. Y se le llama virtual porque en algunas cuestiones fisiológicas, sí, mayormente patológicas, este espacio aumenta de tamaño. Se hace mucho, o sea, incrementa de tamaño. Si aumenta con líquido ese tamaño, se llama hidrotórax. Si se llena de sangre, se llama... ah, perdón, si se aumenta, claro, si se aumenta con sangre, pero con pus, piotórax. Si se aumenta con aire, neumotórax, ¿no es cierto? Bien, entonces, volviendo a lo que viene a ser la presentación de las diapositivas, habíamos dicho que justamente esta pleura parietal y esta pleura visceral tienen un punto de comunicación. Así la analogía que les hice con el cuaderno, que en realidad la pleura parietal y la pleura visceral vienen a ser una misma pleura, o sea, vienen a ser en realidad una misma lámina, pero que solamente, así como el cuaderno, se dobla. ¿En qué porción? En la porción del pedículo pulmonar, ¿no? En esta porción de acá, del pedículo pulmonar. Acá, que esta pleura, la pleura visceral acá, que estoy marcando con el lápiz, llega a este punto, claro, pasa por la fisura y después da como un doblez, ¿no? Una reflexión se le llama, una reflexión y se convierte en lo que viene a ser la pleura parietal. En este gráfico se ve mejor, en este segundo gráfico, ¿no es cierto? Vemos que acá está entrando la pleura y después se continúa con lo que viene a ser el pulmón, ¿no? Y esta es la reflexión a la que les decía. ¿Dónde se da esa reflexión? A nivel del pedículo pulmonar. Otra forma en que les pueden preguntar en qué porción la pleura visceral se convierte en pleura parietal o viceversa, en qué porción la pleura parietal se convierte en visceral a nivel del pedículo pulmonar, ¿no? Algo más que se puede destacar aquí es que vemos que en esta reflexión, en la porción inferior, hay una pequeña como prominencia, ¿no? Un estiramiento de esta pleura de esta reflexión pleural. A esta porción, esta cosa que está sobresaliendo, a eso se le va a llamar el ligamento pulmonar. Ligamento pulmonar. ¿Y por qué es importante este ligamento pulmonar? Por la relación anatómica con la que está. Este ligamento pulmonar se encuentra colindante a lo que viene a ser el esófago. Acá, si dibujáramos acá, acá estaría pasando el esófago, ¿no? Medialmente se encuentra el esófago. Bien, como les había mencionado, la pleura como revista los pulmones, como también está en contacto con con la cavidad torácica, específicamente la pleura parietal, esta pleura parietal va a tener porciones. Tenemos cuatro porciones. Uno que viene a ser la cúpula pleural, que viene a ser esta porción de acá, la porción apical de la pleura, ¿no? La que está sobre la primera costilla. Importante, la cúpula pleural se encuentra sobre la primera costilla. Y es esta porción de acá. Algunos textos también la mencionan como la pleura cervical, pero generalmente tiene el nombre ya de cúpula pleural, ¿no? La otra pleura que tenemos viene a ser la pleura, la porción costal, ¿no? Que como su propio nombre indica, está en contacto con las costillas, ¿no? Viene a ser la porción de acá, que está justamente marcada en lo que vienen a ser los cartílagos costales y las propias costillas, ¿no? Está en la región antero, lateral e incluso un poco posterior. Después tenemos la pleura mediastínica. En este gráfico no se ve muy claramente la pleura mediastínica. Creo que podríamos retroceder incluso acá. En este gráfico de acá, la pleura mediastínica vendría a ser justamente la pleura que está en contacto con esta porción de acá, con la cara apical, perdón, con la cara mediastínica del pulmón y también con la porción muy cerca del pericardio, ¿no? O sea, esta pleura de acá, esta pleura que por ejemplo estábamos marcando en un inicio de acá, esta pleura, esa es la pleura mediastínica. Si vamos a este gráfico, la pleura mediastínica vendría a ser justamente esta. Esta es la que está en el reborde anterior, ¿no? Esta de acá. Esa vendría a ser la pleura mediastínica. Y la otra porción que teníamos era la porción diafragmática, ¿no? La porción diafragmática, como su propio nombre indica, está en contacto con ¿quién? Con el músculo diafragma, ¿no? Entonces vendría a ser la porción inferior, justamente esta pleura que se encuentra acá, ¿no? Bien.
Ya están las cuatro porciones importantes de la pleura. Ahora, la pleura también tiene recesos. ¿Y qué es un receso? Vienen a ser porciones en las que la pleura está libre, vamos a ponerlo en términos simples. La pleura está libre y no está recubriendo el pulmón propiamente dicho, ¿no? Esta es una porción en la que la pleura no recubre mucho. Entonces, tenemos dos porciones, que viene a ser el receso costodiafragmático, o sea, que es un receso que está en la porción costal y también en el diafragma, o sea, en la porción inferior, como observamos acá, esta porción azul de acá, esta porción azulada viene a ser el receso costodiafragmático. ¿Cuál es la importancia de este receso costodiafragmático? Que como observan en la imagen, está recubriendo una porción superior de lo que viene a ser el hígado. Y el receso costomediastínico, que viene a ser un receso que se encuentra justamente en la parte, en la porción medial en relación con el mediastino. O sea, esta pleura que se encuentra acá vendría a ser el receso costomediastínico. Otra forma de identificar este costomediastínico, por ejemplo, es acá, justamente acá. Acá también está el receso costomediastínico. ¿Dónde está el receso costomediastínico? Acá. ¿Ven esta porción de acá? ¿Ven que es como una dilatación grande? Esta porción viene a ser el receso costomediastínico. Ese es el receso costomediastínico. Muy bien. Ahora hablemos sobre el pedículo pulmonar. Ya les había mencionado que la importancia de la relación entre pleura y pedículo pulmonar era justamente que ahí se daba la reflexión. Pero a ver, ¿qué es el pedículo pulmonar? Bien, viene a ser un paquete vasculonervioso y que también contiene el bronquio principal que se introduce dentro de los pulmones, ¿no? ¿Quiénes componen este pedículo pulmonar? Tenemos a los bronquios principales, tenemos a las arterias pulmonares, tenemos a las venas pulmonares y tenemos a los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos que entran en este pedículo se van a llamar específicamente nódulos broncopulmonares. Bien, algo más que podemos recalcar de esto, del pedículo pulmonar, es que es, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa? Claro, el pedículo pulmonar, y ya, esto es lo suficiente por ahí, ¿no es cierto? Y ya, continuemos en todo caso con lo que viene a ser la ubicación del pedículo pulmonar, ¿no? ¿Dónde se encuentra el pedículo pulmonar? Para ubicarlo, la mejor forma de hacerlo es mediante una anatomía de superficie. ¿Cómo identificamos la anatomía de superficie? Mediante planos. En todo caso, podemos hacer muchos planos en realidad, pero los planos más importantes que vamos a tener para la identificación de lo que viene a ser el pedículo, viene a ser a través de lo que viene a ser los planos mediastínicos, ¿no? Y el principal plano mediastínico viene a ser el plano que divide al mediastino superior del mediastino inferior, ¿no? ¿Quién es ese plano que divide al mediastino superior del inferior? Viene a ser la línea que pasa entre la vértebra torácica 4, acá, y la vértebra torácica 5. O sea que en realidad pasa entre el cartílago intervertebral entre 4 y 5, ¿no? Esta línea de acá, que observamos acá, va a dividir a lo que viene a ser el mediastino superior, mediastino inferior. Y bien, esta línea que divide el mediastino, o sea, la línea que se encuentra entre la vértebra T4 y T5, tiene importancia a nivel de la superficie de la identificación anatómica, de las relaciones anatómicas. Primero, porque va a pasar a nivel del ángulo esternal. Otro nombre del ángulo esternal y que yo recuerdo que vino incluso en la pregunta del año pasado es que también se le conoce como el ángulo de Lois y se encuentra a nivel de o sea, en la intersección o en la fusión de lo que vendría a ser, o la articulación del manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, ¿no? ¿Y quién se encuentra también entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón? La segunda costilla. La segunda costilla. Entonces este plano también pasa por la segunda costilla. Otra estructura que va a pasar por esta línea es el inicio. Acá observamos, voy a cambiarle de color. Mejor lo borro. Ya. Vamos a ver que también por esta línea de acá va a pasar el inicio y el final del arco aórtico o callado aórtico, como gusten llamarlo, ¿no? El inicio y el final del callado y el arco aórtico. ¿Quién más pasa por esta línea? La bifurcación de la tráquea, la bifurcación de la tráquea en lo que vienen a ser los bronquios principales derechos e izquierdos, ¿no es cierto? La bifurcación. Entonces, si tuviéramos que hacer un plano anatómico, en esta imagen de acá, por ejemplo, si acá, por ejemplo, acá tenemos los bronquios principales, y si tuviéramos que dibujar lo que viene a ser la continuación de la tráquea, ¿no? Acá está un poco más, acá está la división de la tráquea, esta es la tráquea, vendría a ser la división de la tráquea, la carina. Entonces, si trazamos un plano por acá, aunque el plano, claro, iría de anterior a posterior, pero acá, digamos, trazamos el plano, acá estaría la intersección entre T4 y T5. Entonces el pedículo pulmonar que les había dicho que era
el paquete nervioso junto con los bronquios principales se encuentran inferior y se encuentra entre T5 y si acá trazamos otra línea, vamos a encontrar que se encuentra T7. Entonces, el pedículo pulmonar se va a encontrar entre T5 y T7. ¿Ok? Bien. Ahora, para también un poco completar lo que viene a ser este pedículo pulmonar, podemos hablar sobre lo que es la cara mediastínica del pulmón, ¿no? Entonces, este gráfico yo sé que lo han visto y justamente las relaciones que se encuentran acá son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta cara, este es un pulmón derecho, lo identificamos que es un pulmón derecho justamente por las fisuras. Acá tenemos la fisura horizontal y la fisura oblicua, que divide al pulmón también en lo que vienen a ser lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, ¿no? Entonces acá podemos observar justamente algunas impresiones o algunos surcos, ¿no? Primero, el primer surco que podemos identificar es la impresión cardíaca, ¿no? Que está justamente entre lo que viene a ser el lóbulo medio, este lóbulo medio, y el lóbulo inferior, ¿no? El lóbulo inferior. Ahí vamos a encontrar lo que viene a ser la impresión cardíaca. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí está la relación justamente de la porción derecha del corazón. Más arriba de lo que de esta impresión cardíaca vemos que como que hay una pequeña meseta, ¿no? Entonces, en esa meseta encontramos lo que viene a ser la relación con el timo. Después, posterior a este timo, vamos a encontrar un pequeño surco, ¿no? Primero este surco grande que vemos acá lo vamos a dividir en dos. Acá lo dividimos en dos. Lo dividimos en dos y vamos a ver que la primera mitad de este surco, o sea, esta región que ustedes observan acá, viene a ser el surco para la vena cava inferior. Y para eso yo les he puesto un gráfico acá, a la derecha, ¿no? Esta de acá viene a ser la vena cava inferior. Surco para la vena cava inferior, ¿no? Y arriba, ¿quién está? Tiene que estar un afluente de la vena cava inferior. ¿Y quién es un afluente de la vena cava inferior? La vena brachiocefálica. Entonces, este surco que completa, este surco grande que veíamos acá, viene a ser el surco para la vena brachiocefálica. ¿Y de qué lado? La brachiocefálica derecha. Brachiocefálica derecha. Acá vemos también como otra pequeña elevación. Y acá vamos a ver en esta elevación vamos a ver una depresión. Que viene a ser el surco para la arteria subclavia. Y acá la observamos también. En el lado derecho podemos observar la arteria subclavia y acá el surco para la arteria subclavia. Posterior a este surco para la vena brachiocefálica, observamos otra pequeña impresión que está dividida por un segmento acá, ¿no? Entonces, ese segmento de acá va a dividir a dos porciones. La porción anterior va a ser la tráquea, el área de la tráquea, y la porción posterior va a ser el área del esófago. Esta relación nunca se olviden. La tráquea siempre se encuentra anterior al esófago. Siempre se encuentra anterior al esófago. Y después observamos acá en la porción posterior del lóbulo inferior, podemos observar lo que viene a ser un surco, una depresión, ¿no? Acá un surco bien grande, ¿no? Un primer surco bien grande. Y hay quien pasa el esófago. Ese es el surco del esófago, como observamos acá. Y por acá, si se dan cuenta, hay como una división, ¿no? Hay otro surco más pequeño, por acá, justo acá. En ese surco va a pasar la vena ácigos. Entonces, ¿cómo se va a llamar? El surco para la vena ácigos. Que se va a conectar, como vemos, en la cara posterior de lo que viene a ser la vena cava superior. Algo más que podemos resaltar de acá es la disposición del pedículo, ¿no? De los componentes del pedículo. Por ejemplo, acá tenemos, a ver, vamos a cambiar de color. Ya. Tenemos, por ejemplo, el bronquio principal. El bronquio primario o bronquio principal derecho se encuentra en la región posterior de lo que viene a ser el pedículo pulmonar derecho. Después tenemos a la, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar. Y después tenemos en la porción anterior, o sea, más anterior, encontramos a lo que vienen a ser las venas pulmonares, dos venas pulmonares. Y en una porción medial tenemos justamente a los nódulos linfáticos, ¿no? Broncopulmonares que les había comentado. ¿Por qué en este caso, si se dan cuenta, la vena tiene color rojo y la arteria tiene color azul? Bueno, porque en este caso se va a dar una inversión en lo que viene a ser el transporte de oxígeno, ¿no? En el caso de los pulmones, la circulación pulmonar, nos damos cuenta que la arteria va a llevar una sangre desoxigenada y la vena va a llevar justamente la sangre que ha hecho hematosis a nivel del pulmón, ¿no? Este es un pulmón izquierdo, entonces podemos ver casi las mismas impresiones. Va a variar en algunas cosas, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que identificar es la impresión cardíaca. Acá tenemos la impresión cardíaca, que si se dan cuenta es mucho mayor que en la derecha, ¿no? Podemos observar. Es mucho más prominente, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque aquí se va a acomodar lo que viene a ser el ventrículo derecho. El ventrículo derecho
El ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo izquierdo del corazón. Justamente acá se va a dosar, se va a acomodar. También tenemos una porción superior que viene a ser la porción del timo. Tenemos lo que viene a ser el surco para la vena brachiocefálica, pero como este es el lado izquierdo, viene a ser el surco para la vena brachiocefálica izquierda. También tenemos el surco para la arteria subclavia, como observamos acá. También tenemos el área para la tráquea y esófago, que a diferencia de la derecha, acá observamos que no hay una división, ¿no? Si volvíamos a la página anterior, observábamos que acá existía una pequeña división que dividía el área traqueal y el área esofágica. En cambio, acá es una sola. Es una sola. Y en cuanto a estas depresiones mayores que encontramos en la porción posterior, vamos a encontrar que ya no va a ser el esófago el que va a hacer esta impresión, sino va a ser la aorta. Y las dos porciones que tiene la aorta a nivel del tórax, ¿no? El surco para el arco aórtico o el callado aórtico, como observamos acá. Y después tenemos el surco para la aorta descendente. Y en cuanto al pedículo pulmonar, la disposición vamos a observar que las venas pulmonares siguen siendo anteriores, si se dan cuenta. En ambos casos las venas pulmonares son anteriores en el pedículo, pero acá las arterias pulmonares ya no van a ser mediales, sino que van a ser superiores. Van a ser superiores y claro, el bronquio principal también va a ser posterior, posterior inferior. Y acá igual encontramos lo que vienen a ser los nódulos linfáticos, ¿no? Bronquiopulmonares. Otra relación anatómica que pueden tomarles o que pueden evaluarles es la ubicación del nervio frénico y del nervio vago a nivel del pedículo pulmonar, ¿no? Recordemos que el nervio frénico viene a ser, o sea, se origina de las raíces C3, C4 y C5. Y el nervio frénico va a pasar anterior al pedículo pulmonar. Recuerden, nervio frénico se origina en las raíces C3, C4 y C5 y va a pasar anterior al pedículo pulmonar. Y el nervio vago va a pasar a nivel posterior de este pedículo pulmonar, ¿no? Una forma de recordarlo es que el nervio vago, como es vago por así decirlo, se retrasa mucho en sus quehaceres, ¿no? Si se retrasa mucho pasa por la porción más retrasada, por así decirlo, la porción posterior, ¿no? Entonces, pasa por el posterior del pedículo pulmonar. Nervio frénico anterior, nervio vago posterior del pedículo pulmonar. Bien, con eso podemos responder la pregunta que tuvimos al inicio, que vendría a ser, ¿dónde está, a nivel de qué vértebras se ubica el pedículo pulmonar, ¿no? ¿Y cuáles había sido? A nivel de T5 y T7. Esa vendría a ser la respuesta. T5 y T7. Bien. Siguiente pregunta. Son dos preguntas que hablan del mismo tema, ¿no? Entonces vamos a leerlas. Nos dice, ¿cuál es la denominación del segmento broncopulmonar número 5? Y la de abajo dice también lo mismo, pero solamente que nos pide el segmento número 7. ¿A nivel de qué pulmón? Ambos nos dice del pulmón derecho. ¿Qué tema es? Segmentos pulmonares. Bien. Acá tenemos lo que vienen a ser los segmentos pulmonares. Podría leerles todo esto y perder un poco de tiempo, pero en realidad yo creo que les puedo enseñar una forma en la que yo aprendí, o bueno, claro, memoricé y aprendí lo que vienen a ser los lóbulos superiores, ¿no? Y viene a ser mediante este esquema de acá. A ver, sí necesito un poco que me presten atención un poco más en esa parte para justamente que puedan entender cómo es que yo pude llegar a memorizar este tema, ¿no? Primero vamos a imaginar que este es el pulmón, que es un triángulo. Vamos a seguir este esquema de acá. Si está hacia arriba es superior, si está hacia la derecha es medial y si está casi en el centro se va a llamar anterior. Entonces, ponemos los números así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después de invertir, ya no vamos de izquierda a derecha, ahora vamos de derecha a izquierda. 7, 8. Y en vez de poner 9 y 10, invertimos. 10, 9. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Invertimos. 10, 9. Y ahora, esta porción de acá, del 1 al 3, o los dos primeros pilares, vienen a ser el lóbulo superior. Si tenemos este segmento medial de acá, lóbulo medio. Y estos dos últimos, lóbulo inferior. Relación 2, 1, 2, para que puedan acordarse, ¿no? Lóbulo superior, 1, 2, 3, lóbulo medio, 4, 5, lóbulo inferior, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora hay que ponerle sus nombres. En el lóbulo superior, ¿qué segmentos pulmonares encontrábamos? Perdón, en el lóbulo superior, ¿qué segmentos pulmonares encontrábamos? Encontrábamos el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. Entonces, el uno, como está más arriba, superior, es el segmento pulmonar apical. 1 apical. Vamos ahora con 2. 2
tiene que ser anterior o posterior. Como está para este lado, como está más para este lado, o sea, si se dan cuenta, la disposición de anterior es hacia adelante y un poco hacia la derecha. Este está para la izquierda. Entonces este vendría a ser el lóbulo posterior. Y este, el número 3, lóbulo anterior. Ahora vamos al lóbulo medio. ¿Quiénes se encontraban en el lóbulo medio? El, el segmento medial y el segmento lateral. O el segmento interno y el segmento externo, ¿no? Entonces vamos con el 4. O perdón, primero iniciamos con el 5. El 5 está en la dirección hacia la derecha. Derecha, medial. Este es el segmento medial. Contrario a medial, lateral. Bien, ya terminamos con el lóbulo medio. Ahora vamos con el lóbulo inferior, que es donde la mayoría se complica, ¿no? El lóbulo 6, ¿quién vendría a ser? Perdón, el segmento 6. ¿Quién vendría a ser el segmento 6? Como está superior, vendría a ser el segmento superior. El segmento 6 es el segmento superior. Y ahora sí, con los de acá. El 7. El 7 es el segmento basal, porque todos estos se van a llamar basal. Y como está en el extremo y está a la derecha, va a ser basal medial. El número 8, segmento basal, y lo mismo. Pero como está en el centro, centro, y a la derecha, va a ser segmento basal anterior. 8, segmento basal anterior. Está al centro y a la derecha. Centro y derecha, basal anterior. El 10, segmento basal, pero ¿qué basal? Si se encuentra en el centro, pero no se encuentra, pero se encuentra a la izquierda, sería lo contrario a este anterior, ¿no? Sería como decir por este lado. Sería el segmento basal posterior. Segmento 10, segmento basal posterior. Y el 9, como está a la izquierda, está al extremo izquierdo, tendría que ser lo contrario de medial. Sería el segmento basal lateral. Y lo pueden comprobar, la verdad, miren. Apical, apical. Segmento 2, habíamos dicho que era el segmento posterior. Segmento posterior. 2 posterior. 3 anterior, 3 anterior. 4 lateral, 4 lateral. 5 medial, 5 medial. Ahora con los del lóbulo inferior. El segmento 6, superior. Superior. Segmento 7, que habíamos puesto acá en el gráfico. Segmento 7 habíamos puesto segmento basal medial. Vamos acá. Basal medial. Acá. Segmento 7. Basal medial. Segmento 8. Segmento basal anterior. Segmento 8. Basal anterior. Y pueden corroborar con cada uno, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que pueden aprenderse los segmentos pulmonares sin estar memorizando, ¿no? Mediante simplemente dibujan una pirámide y ya están sacando ahí los segmentos. Y lo mismo pasa con el lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Solamente que acá recordamos que había fusiones en los lóbulos, ¿no? El lóbulo 1 más 2 y el lóbulo 7 más 8. Entonces, dibujamos igual una pirámide, 1, 2, 3, pero acá, en vez de poner 4 y 5, dibujamos 4, 5, 6, 9, 10, bueno, 7, 8, invertimos nuevamente. Entonces hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 va a ser lóbulo superior. ¿Por qué? Porque en el pulmón izquierdo no existe la fisura horizontal y por lo tanto solamente tiene la fisura oblicua y tiene dos segmentos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y el segmento 6, 7, 8, 9 y 10, lóbulo inferior, ¿no? O sea, el lóbulo medio es parte del lóbulo superior en el caso del lóbulo izquierdo. Y bueno, en todo caso es lo mismo, es el mismo número. Uno era superior, era apical. 2 era posterior. Entonces sería el segmento 1 más 2 sería el segmento ápico posterior, ¿no? Acá está. Segmento ápico posterior. 3 segmento anterior. Segmento anterior. 4 4 y 5.
Acá ya no existen lo que viene a ser el medial y el lateral. Aquí se llaman los segmentos lingulares. Y como está arriba el 4, lingular superior. Y como está abajo el 5, lingular inferior, ¿no? 4, lingular superior. 5, lingular inferior. 6, igual que en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Lóbulo 6, lóbulo superior, ¿no? Igual que acá tenemos, lóbulo superior. Acá se juntan lo que viene a ser el siete y el 8. 7 y 8 se juntan. 7 y 8 se juntan y van a formar el lóbulo basal. 7 que era medial. Que era el 8 anterior. Entonces sería el lóbulo medio anterior o anteromedial. Cualquiera de los nombres es válido. Acá le ponen como anteromedial, ¿no? 7 más 8 segmento anteromedial. Y bueno, los segmentos 10 y 9, segmento 10, segmento basal posterior, segmento 9, segmento lateral, ¿no? Basal lateral o basal externo. Entonces, volviendo a la pregunta de acá. Volvemos a la pregunta que queríamos resolver, ¿no? Entonces nos dicen 6, 7, no, no, ahí no era 7. Uy, no se borra. Ya está. 7, 8, 10 y 9. Invertíamos el 10 y el 9. Entonces, ¿dónde estaba el segmento 5? Acá este era el apical, este era el anterior, este era el anterior, este era el posterior, este era el lateral, y entonces el 5 vendría a ser el segmento medial. Pero no aparece como medial. ¿Cuál es el otro nombre de medial? Interno. Interno. Ahora nos pide el segmento 7. ¿El 6 cómo se llamaba? Ese era el superior. Y el 7, recordemos esto de acá. Este de acá. Como está al extremo derecho, era lo que vendría a ser medial, ¿no es cierto? Medial. Medial. Y si era anterior, anterior, ¿no es cierto? Y superior. Pero en este caso está en el extremo derecho. Entonces vendría a ser el lóbulo basal medial. Pero como no hay basal medial, basal interno también. Ya estaría resuelta esta pregunta de acá. Vamos con lo que viene a ser irrigación pulmonar, ¿no? Nos pide lo mismo que acá. ¿Cuáles son las arterias bronquiales izquierdas se originan en? Nos piden los orígenes de las arterias bronquiales, ¿no? Entonces podemos hacer un pequeño repaso de lo que viene a ser la irrigación en el pulmón. Recordemos que el pulmón está irrigado por lo que, bueno, tienen lo que en su pasquete vasculonervioso, tenemos lo que vienen a ser las arterias las arterias pulmonares y las arterias bronquiales, ¿no? Las arterias pulmonares nacen de un tronco pulmonar que viene a ser la porción que sale justamente del ventrículo derecho. O sea, acá tenemos el corazón, acá tenemos la aurícula derecha, acá tenemos el ventrículo derecho, y esta rama que sale justamente del ventrículo derecho, eso se va a llamar el tronco pulmonar, ¿no? Este tronco pulmonar observamos que acá se divide, en esta porción de acá. Se va a dividir en dos segmentos la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Diferencias: la arteria pulmonar derecha se segmenta en dos arterias antes de ingresar al pedículo, ¿no? Y la arteria pulmonar izquierda solamente se segmenta ya dentro del propio pulmón, ¿no? Diferencias. Y con respecto a lo que vienen a ser las arterias bronquiales van a ser las encargadas de irrigar al propio pulmón. ¿Por qué? Porque las arterias pulmonares en sí no irrigan el pulmón. Lo que hacen las arterias pulmonares es llevar la sangre desoxigenada sistémica hacia los pulmones para que se oxigene. Pero en todo caso, ¿quiénes son las arterias encargadas de nutrir al propio pulmón? Esas arterias son las arterias bronquiales. Y son dos: la arteria bronquial derecha y la arteria bronquial izquierda. La arteria bronquial derecha es solamente una. Es una que nace que nace de una rama que viene a ser la arteria intercostal posterior, específicamente de la arteria intercostal posterior, de la tercera arteria intercostal posterior, o también a veces incluso de la cuarta. Y la arteria bronquial izquierda, son dos, la superior y la inferior, van a nacer directamente de la aorta descendente o la aorta torácica. Acá podemos observar, esta es la aorta descendente, acá nacen las dos, ¿no? La inferior, la superior y la inferior. Y aquí tenemos esta rama que viene a ser la arteria intercostal posterior. Y bien, bueno, acá tenemos lo mismo, acá viene a ser justamente lo que les mencionaba. Este es el corazón, acá está el tronco pulmonar, la vena pulmonar derecha, la vena pulmonar izquierda.
y nacen, bueno, bueno, la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda y las venas pulmonares que ingresan, ¿no? Pero en todo caso es lo mismo que repetir. Ahora, la irrigación pulmonar. La irrigación pulmonar, ahí está, la pregunta, la misma pregunta era, ¿no es cierto? En todo caso nos pedía, las arterias bronquiales izquierdas se originan ¿de dónde? Las izquierdas, justamente las que les mencionaba, nacen de lo que viene a ser el tronco de la aorta torácica. Esa es la respuesta de acá. Bien, ahora evaluemos la pregunta 4. ¿Qué nos dice? Los fascículos del pilar derecho del diafragma se insertan en... Bueno, entonces, ¿cuál es el tema acá? Diafragma. Nos pide el diafragma. ¿Qué nos pide el diafragma? Relaciones anatómicas, ubicación. ¿En relación con qué? Con las vértebras torácicas. O lumbares si es que son, ¿no es cierto? En todo caso, hay que hacer un repaso de diafragma. Bien, el diafragma viene a ser un músculo que se encuentra, que delimita la porción inferior de lo que viene a ser la cavidad torácica. Y también es el límite superior de lo que viene a ser la cavidad abdominal. Está conformada por una serie de músculos que se reúnen en un centro común que se llama el centro tendinoso, ¿no? Entonces el diafragma está también compuesto por porciones, que viene a ser la porción external, que es la que observamos acá. A ver, vamos a cambiar de color. Ya. Esta es la porción external, que está relacionada con lo que viene a ser el dorso de la apófisis sifoides. Recuerden que la apófisis sifoides viene a ser la porción terminal de lo que viene a ser el esternón. Entonces está en relación con lo que viene a ser la cara posterior de la apófisis sifoides. De ahí irradian músculos hacia lo que viene a ser el centro tendinoso. Después tenemos lo que viene a ser la porción costal, que como su propio nombre indica está en relación con lo que viene a ser las costillas, ¿no? ¿Con qué costillas? Con las 4 últimas costillas y con los 6 últimos cartílagos costales. Vendría a ser esta porción de acá, ¿no? Toda esta porción. Esa es la porción costal. Y finalmente tenemos la porción lumbar, que viene a ser la que está en relación con lo que viene a ser la columna vertebral, y la cual vamos a tener diferentes porciones anatómicas, entre las que tenemos los ligamentos arqueados y los pilares del diafragma. Y justamente vamos a explicar eso de los pilares y de los ligamentos. Primero hablemos de los ligamentos. Encontramos dos ligamentos principales, que vienen a ser el ligamento arqueado lateral y el ligamento arqueado medial. El ligamento, acá que se observan acá, ¿no es cierto? El ligamento arqueado lateral y el ligamento arqueado medial. Y aquí tenemos otro ligamento más que a veces preguntan, que viene a ser el ligamento medio. El ligamento medio. Y con respecto a los pilares del diafragma van a ser las porciones que se van a insertar en lo que viene a ser la columna vertebral y le van a dar sostén en la porción posterior a lo que viene a ser el diafragma, y vienen a ser dos. El pilar derecho y el pilar izquierdo. ¿Dónde se insertan estos pilares? El derecho es el más grande y se va a insertar a nivel de L1, L2, L3 y en ocasiones se inserta en L4. El pilar izquierdo se inserta en L1, L2 y en ocasiones en L3. Entonces la relación que vamos a observar es que el pilar derecho siempre va a ser mayor por 1 a lo que viene a ser el pilar izquierdo, ¿no? Recordemos, pilar derecho L1, L2, L3, pilar izquierdo L1, L2 y en ocasiones también L3. Ahora otra cosa que podemos mencionar del diafragma y que también preguntan bastante sobre los hiatos del diafragma. ¿Qué son los hiatos del diafragma? Vienen a ser porciones en donde van a pasar paquetes vasculonerviosos u otras estructuras, ¿no? En este caso tenemos tenemos tres hiatos principales que vienen a ser el hiato de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. El hiato de la vena cava inferior es el más superior. Se encuentra a nivel de las vértebras T8 y algunos libros mencionan T9, pero generalmente márquenlo como si viene T8, ¿no? T8. Quienes pasan por ahí, como su propio nombre indica, va a pasar la vena cava inferior y también el nervio frénico derecho. Acá está. Este es el hiato. Este es el hiato de la vena cava inferior. Va a pasar la vena cava inferior y el nervio frénico derecho. En este caso acá vemos que el nervio frénico está pasando un poco desviado a lo que viene a ser el hiato diafragma, pero estas son algunas variaciones anatómicas que existen. En el hiato esofágico, como su propio nombre también indica, ahí va a pasar el esófago, ¿no? El esófago y está a nivel de T10. ¿Dónde se encuentra? Observamos que acá. El hiato esofágico va a ser formado por los dos pilares del diafragma. Acá están los pilares, ¿no? Este es el pilar derecho y este es el pilar izquierdo. Los dos pilares forman el hiato esofágico a nivel de T10 y quienes va a pasar el esófago y el nervio vago. El hiato aórtico es el más inferior y se va a encontrar a nivel de T12 en esta porción de acá. ¿Y por quién va a estar formado? Va a estar formado por el ligamento medio.
Ojo, ligamento medio, no medial. Ligamento medio, este de acá. Ligamento medio. Por ahí también va a pasar lo que viene a ser el conducto torácico y los nervios explánicos mayores. En ocasiones, solamente en ocasiones, también pasa lo que viene a ser las venas ácigos. Pero también la vena ácigos puede pasar posterior a lo que vienen a ser los pilares del diafragma. Así que no es, si, el ácigos no es algo propio de lo que viene a ser el hiato aórtico. No, no siempre pasa por ahí. Algo más que podemos mencionar del diafragma es su irrigación, ¿no? El diafragma está irrigado por lo que viene a ser las arterias diafragmáticas superiores, que son ramas de la aorta torácica. Está irrigado por las arterias pericardiofrénicas, que son ramas de la torácica interna o mamaria interna. E inferiormente tenemos lo que viene a ser las arterias diafragmáticas inferiores. La importancia de estas arterias diafragmáticas inferiores, que son estas las de acá, ustedes pueden observar, estas las de acá, estas son las arterias diafragmáticas inferiores, es que son la primera rama de la arteria aorta abdominal. La primera rama de la aorta abdominal son las arterias diafragmáticas inferiores, que van a irrigar justamente la porción inferior del diafragma. ¿Quiénes inervan al diafragma? Bueno, los nervios frénicos. Recordemos que frénico es lo mismo que decir diafragma, ¿no? Entonces, tiene un poco de lógica por eso ahí. Y volviendo a la pregunta, nos decía sobre los pilares, ¿no? El pilar derecho del diafragma se inserta a nivel D. Recordemos que el pilar derecho es el más grande, ¿no? L1, L2 y L3, en ocasiones L4. Entonces sería la alternativa C. Función del diafragma. Bien. Para explicar cómo funciona el diafragma, tenemos que recordar. A ver este video. A ver. Retrocedemos. Y ponemos play. Ya. Para recordar lo que viene a ser la función del diafragma, hay que recordar la relación que existe entre la presión y el volumen. Recordemos que esta relación viene a ser inversamente proporcional. O sea, a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. Acá podemos observar el video en donde vamos a ver que primero el diafragma se encuentra dilatado, ¿no es cierto? O sea, se encuentra relajado. A ver, ahí se contrae. Y ahí. Ya, ahí. En esta porción vemos que el diafragma está en forma de cúpula. La porción derecha es un poco más alta que la porción izquierda. Esto se debe a que en la porción derecha se encuentra el hígado. Y como está relajado, vemos que la cavidad torácica tiene esta forma. Vamos a dibujarla. Esta vendría a ser la cavidad torácica. Esta porción inferior viene a ser el diafragma, esto que estoy remarcando. Y la porción que estoy sombreando, eso vendría a ser la cavidad torácica. Esa viene a ser el tamaño de la cavidad torácica cuando el diafragma está relajado. Pero ¿qué pasa cuando se contrae? Miremos el video. Uy, ahí está. Ahí está contraído. ¿Se dan cuenta qué pasa con el diafragma? Su forma de cúpula desaparece. O bueno, se distorsiona un poco y se vuelve más plano. Se aplana esa forma de cúpula. Entonces, ¿qué pasa con la cavidad torácica? Aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño. Es como que a esta porción le estuviera agregando esta parte, ¿no? Como esta es una figura bidimensional, estaríamos diciendo que el área aumenta. Pero como la cavidad torácica es una figura tridimensional, estaríamos hablando de volumen. En todo caso, cuando el diafragma se contrae, se aplana, el volumen de la cavidad torácica aumenta. Y si aumenta su volumen, la presión cae. La presión va a caer. Y esto es muy importante para lo que es el principio de la respiración. Porque recordemos que el flujo de aire va desde una zona de mayor presión a una de menor presión, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, la P1. P1 es mayor que P2. Entonces, si hay una corriente de aire acá, va desde P1 a P2. Entonces, P1, imaginemos que es el ambiente. Es el ambiente. Y P2 es la presión que existe en la cavidad torácica. Cuando el diafragma está relajado, o sea, cuando tiene su forma de cúpula, P1 es igual a P2. Es por eso que no ingresa aire. Pero ¿qué pasa cuando el diafragma se contrae? Cuando hemos visto que se aplana. Vemos que el volumen del tórax o el volumen de la cavidad torácica aumenta. Y si aumenta su volumen, disminuye su presión. Entonces, P2 va a disminuir. Entonces, P2
va a ser menor que P1, o P1 es mayor que P2, ¿no? ¿Y qué pasa? El flujo de aire ingresa, entonces el aire que está acá ingresa hacia los pulmones. Y listo, ese es el principio de lo que viene a ser la respiración. Ahora podemos responder la pregunta, ¿no? Nos dice, ¿la contracción enérgica del diafragma disminuye el volumen del tórax? Recordemos, a mayor presión, menor volumen. Y a mayor volumen, menor presión. ¿Cuándo aumentaba el volumen del tórax? Cuando el diafragma se contraía. Había contracción del diafragma. Entonces nos dice, ¿la contracción enérgica del diafragma disminuye el volumen del tórax? No, al contrario, lo aumenta. ¿La contracción enérgica del diafragma incrementa el volumen del tórax? Verdadero. ¿La contracción enérgica del diafragma incrementa la velocidad de respiración? No. En este caso, ya les puedo estar adelantando algo de fisiología. Quienes controlan la velocidad de respiración van a ser los receptores que se encargan de lo que es el centro respiratorio, que se encuentran tanto al nivel del bulbo raquídeo o como en receptores periféricos. Y eso es más controlado por lo que viene a ser el CO2 o el oxígeno. Entonces, nada que ver acá. La contracción enérgica del diafragma disminuye la longitud del tórax. Como les había mencionado, cuando hablamos de porciones tridimensionales tenemos que hablar de volumen, más que de longitud. En todo caso, tampoco iría. Sería la alternativa B. Ahora con respecto a la vena cava superior, ¿no? Nos dice, la cara posterior de la vena cava superior se relaciona con que, o sea, nos está pidiendo relaciones anatómicas de la vena cava. Bueno, acá tenemos la vena cava. Sabemos que la vena cava es superior, se origina por las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas. Acá las voy a señalar. Acá está la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda, y juntas forman lo que viene a ser la vena cava. La vena cava tiene dos porciones. Esta primera porción que observamos acá, que vendría a ser la porción extrapericárdica, y una porción acá pequeña, muy pequeña, que vemos de color gris, que viene a ser la porción intrapericárdica, ¿no? Mayormente la porción extrapericárdica es mayor que la porción intrapericárdica. En cuanto a sus relaciones anatómicas, observamos que anterior, vamos al gráfico de la derecha, anterior a la vena cava, vamos a encontrar que se encuentra la pared torácica. Anterior, acá está la vena cava, esta es la vena cava superior, y anterior vamos a encontrar que se encuentra la pared torácica, y también vamos a encontrar que se encuentra el receso costomediastínico de la pleura. El receso costomediastínico se encuentra anterior a lo que viene a ser la vena cava superior. A nivel posterior vamos a encontrar que se encuentra la vena ácigos, específicamente el arco de la vena ácigos mayor, justamente esta porción que estoy remarcando. Esta es la vena ácigos y esta porción viene a ser el arco del ácigos, que se va a conectar en la cara posterior de la vena cava superior, ¿no? Entonces esa vendría a ser su relación posterior de la vena cava. Y tenemos en lo que viene a ser su porción lateral, si vemos este gráfico de acá, en la porción lateral o la porción externa de la vena cava, esta es la vena cava, vamos a encontrar que existe un paquete vasculonervioso. Vamos a encontrar que esta de rojito, no sé si se nota bien, esa es la arteria pericardiofrénica. Y este nervio es el nervio frénico. Y este de acá viene a ser la vena pericardiofrénica, ¿no? Entonces su relación de la vena cava a nivel lateral es la arteria pericardiofrénica, la vena pericardiofrénica y el nervio frénico. Y a nivel medial, bueno, acá se ve claramente, se encuentra el callado aórtico o el arco aórtico, ¿no? Entonces ya podemos resolver la pregunta que se había planteado, ¿no? La cara posterior de la vena cava superior se relacionaba con quién? Con la vena ácigos mayor, ¿no? Justamente específicamente con el arco de la vena ácigos. ¿Quién se relaciona? La pleura mediastino parietal derecho se encontraba en la cara anterior, ¿no? O sea, su relación era la relación anterior de la vena cava. El callado aórtico era la porción medial. Y el bronquio derecho es posterior a la vena cava, sí, pero recordemos que dentro del pedículo pulmonar, el bronquio derecho es la porción más posterior del pedículo. Entonces, si vemos acá, este es el bronquio derecho, este de acá. Este de acá que estoy marcando con amarillo, ese es el bronquio derecho. Y la vena cava es esta de acá. Entonces, está posterior a la vena cava, sí, pero no es una relación directa. Están separados incluso por lo que viene a ser la vena y la arteria pulmonar. Más relación tiene la vena cava con lo que viene a ser la vena ácigos.
Bien. Ahora nos dice esta pregunta, ¿a qué nivel cruza la vena cigos menor inferior la columna hacia la vena cigos mayor? ¿No? Entonces otra vez nos pide identificar relaciones anatómicas, ¿no? Entonces, acá tenemos un dibujo de lo que viene a ser la vena cigos. Hay que recordar que la vena cigos tiene, en sí son tres. Dos, mayoritariamente una es accesoria. Tenemos la ácigos mayor o la ácigos principal. Tenemos la hemiácigos o ácigos menor y la hemiácigos accesoria. Esta es la ácigos mayor que se encuentra en la porción derecha. Esta es la ácigos menor o la hemiácigos que se encuentra en la porción izquierda. Y esta es la ácigos accesoria, ¿no? La venas, tanto la ácigos mayor como la ácigos menor o la ácigos derecha y la ácigos izquierda se originan en lo que vienen a ser las venas lumbares ascendentes, la vena lumbar ascendente y la vena subcostal. Si es a nivel derecho, vena lumbar ascendente derecha y vena subcostal derecha, ¿no? ¿A qué nivel se va a originar la vena ácigos? A nivel de L1 o L2. A nivel de L1 o L2. Va a ascender y como les mencioné, la ácigos puede pasar por el hiato aórtico o por detrás de los pilares del diafragma, su recorrido va a ser posterior, va a ser en el mediastino posterior, va a recolectar lo que viene a ser la sangre de lo que viene a ser los vasos mediastínicos, las arterias subcostales y las arterias intercostales posteriores, y finalmente va a drenar en esta porción yugulosubclavia. No, perdón, yugulosubclavia, no, que se me estoy hablando. Va a drenar en lo que viene a ser la vena cava superior, ¿no? ¿A nivel de qué vértebra? A nivel de T4. A nivel de T4 va a ser el drenaje de la vena ácigos mayor. Y en cuanto a la vena ácigos menor, igual, su origen es en la vena lumbar ascendente izquierda y la vena subcostal izquierda. Va a pasar por lo que viene a ser el hiato aórtico o por el pilar del diafragma izquierdo y va a ascender hasta lo que viene a ser T8. A nivel de T8, la vena hemiácigos o la ácigos izquierda va a cruzar hacia la porción derecha y va a conectar con lo que viene a ser la ácigos mayor. Y bueno, la ácigos accesoria se va a encargar de lo que viene a ser el drenaje del drenaje de la porción izquierda del mediastino posterior. Igual va a poder drenar tanto lo que viene a ser la ácigos derecha como la hemiácigos. Y bien, entonces en todo caso podemos responder, ¿a qué nivel cruza la vena ácigos menor inferior la columna vertebral hacia el ácigos mayor? Bueno, en todo caso vendría a ser a nivel de D8. ¿A qué nivel se forma lo que viene a ser la cisterna de Kilo o la cisterna de Piquet? Esto trata sobre lo que viene a ser el sistema linfático del tórax, ¿no? Entonces, para hablar de esto, vamos a reducir solamente a dos cosas, ¿no? Hablar sobre lo que viene a ser el conducto torácico y lo que viene a ser la cisterna del Kilo. Bien, la cisterna del Kilo viene a ser una porción que se encuentra debajo del diafragma, o sea que es una región, se encuentra en la región subdiafragmática, es la que estoy marcando acá. Esta viene a ser la cisterna de Kilo, que va a ser un rejunte de lo que vienen a ser los vasos linfáticos de la porción subdiafragmática y del abdomen. O sea, todos el líquido linfático que viene desde el miembro inferior, el abdomen, el periné, la pelvis, incluso los intestinos y el abdomen, va a drenar acá, en la cisterna del Kilo. Y esta cisterna del Kilo se va a convertir en lo que viene a ser el conducto torácico. El conducto torácico. ¿A nivel de dónde? L2. Si les preguntan a nivel de dónde se encuentra la cisterna de Kilo o inicia el conducto torácico, a nivel de L2. Esto va a pasar por lo que viene a ser el hiato aórtico y se va a encontrar posterior a la aorta. Esto es importante. El conducto torácico va a pasar posterior a la aorta, al menos en su primera porción. Acá ponemos en el gráfico derecho. Acá encontramos lo que viene a ser, acá están los nódulos linfáticos. Y acá está, acá no se ve muy bien, pero acá está pasando lo que viene a ser este de verdecito. Voy a agrandarlo. Este de verde, este de verde acá, ese es el conducto torácico. Entonces vemos que primero pasa posterior a lo que viene a ser la aorta. Pero en un momento, cuando está en la porción medial, va a pasar en sí por detrás del esófago. Ya empieza a pasar por detrás del esófago, va a cruzar hacia la porción izquierda y va a desembocar en lo que viene a ser la porción yugulosubclavia. Algo importante en lo que viene a ser el conducto torácico es que va a recibir el drenaje de todo el cuerpo, a excepción de lo que viene a ser las regiones del hemitórax derecho, la región del miembro superior derecho y de la cabeza y cuello, la región derecha, ¿no? De la cabeza y cuello. Entonces podemos responder, ¿a qué nivel se forma la cisterna de Kilo? Bueno, como habíamos dicho, a nivel de L2.
a nivel de L2. Y bueno, eso ha sido todo por este pequeño repaso de lo que viene a ser tórax. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, estaría con gusto de atenderles.